Pero los verdaderos profetas, ¿dónde vivían? En el desierto, en casa de caña. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo estaba caminando con sus discípulos y llegó hasta un lugar de Samaria y había un pozo de agua y se sentó allí a descansar y dijo: váyanse ustedes a comprar hamburguesas? Bueno, no eran hamburguesas, pero estoy colocando así, porque algunos son tan literales cuando digo algo así y me dicen: ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús comió hamburguesas? Estoy parafraseando para que me entiendan el mensaje. Bueno, mandó a comprar comida y dijo: vayan ustedes, yo me voy a quedar aquí. Y cuando él estaba ahí sentado en el pozo, se le apareció una mujer. ¿Recuerdan quién era? La samaritana. Y la samaritana, cuando llegó allí, cuando Jesucristo le dijo: hey, tú dices que tienes, bien has dicho, no tienes marido, porque era una coquetona, dice: soy soltera, no soy casada, no tengo mujer, no tengo marido, perdón, no tengo marido, sí. Miró a ese judío guapísimo, hermoso, dice: no tengo marido. Entonces ella estaba coqueteándose. Dice: bien has dicho que no tienes marido, bandida, 5 has tenido y el que tiene tampoco es tu marido. Entonces ella se quedó como: uy, ay, ay, me descubrieron. Entonces, ¿qué fue lo que dijo ella? ¿Cómo? Que ella le dice: oye, Señor, me parece que tú eres un profeta. Le reconoció por lo que le dijo, porque Jesucristo, él tenía el oficio de profeta en su vida y ministerio terrenal, y sigue siendo él el que ostenta los 3 títulos, esos oficios que fueron entregados para que el ser humano pueda acercarse a Dios y Dios se acerque al hombre. Cristo Jesús es el que lo tiene. Por esa razón, mi amado hermano, nadie puede acercarse a Dios si no es a través de Cristo Jesús. Un evangelio sin Cristo, ¿ya están entendiendo? Un evangelio sin Cristo no es evangelio. Una salvación sin Cristo no es salvación. Una gracia sin Cristo no es gracia, es desgracia. Ok, entonces, mira, Jesucristo hizo mención en el libro de Marcos capítulo 6 verso 3. Ve conmigo a la escritura, Marcos capítulo 6 versículo 3. Cuando Jesucristo estaba haciendo señales y prodigios, y la manera en que él predicaba, en la manera que él ministraba, en la manera que él disfrutaba de la enseñanza de su doctrina como profeta, enseñando a las naciones y a su pueblo, la gente se admiraba de su doctrina, dice la palabra. Pero también los contreras, ellos mencionaban de la siguiente manera, dice esto: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿Sí? ¿No es este que la mamá es María, el papá es un carpintero José, y este es un carpintero también de oficio y tiene sus hermanos y sus hermanas? ¿Y no es ese muchacho que está por allí? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Para el cura Toro o Vaca, que él engaña un poco de cristianos diciéndole que estos no son hermanos. No, María tuvo más hijos y tuvo hermanas. Jesucristo tuvo hermanas y hermanos carnales, hijos de María, hijos de José. Dice: y se escandalizaban de él. Verso 4, lean con atención. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que soy el profeta que estaba anunciado por Moisés. Yo soy el profeta anunciado por Moisés. Ahora, Hechos 3:17, Pedro lo confirma, porque el apóstol Pedro, cuando ya está predicando el santo evangelio, después que el Espíritu Santo fue derramado, ahora Pedro levanta la voz y con autoridad reclama y menciona al respecto de Jesucristo como el profeta que tenía que venir. Hechos 3:17, dice la escritura de la siguiente manera: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, hablando de la crucifixión de Cristo y que hubieron matado al Hijo de Dios. Verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien, verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. 22, con atención. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. 23, y toda
alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué va a suceder? Será desarraigada del pueblo. En otras palabras, será condenado. Y hago una pregunta, hermano. Escucha esto. ¿Acaso en alguna ocasión de la historia de la Biblia el Dios de los cielos dio esta amenaza con alguno de los profetas, como Elías, como Moisés, como Jeremías, Ezequiel, como Daniel, Oseas, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías? Algunos de sus profetas de pronto dijo: si no escuchan a Malaquías, serán condenados. ¿Dijo eso? ¿Hizo alguna advertencia como estas hablando de alguno de los profetas? Nunca. ¿Por qué razón? Porque esos profetas que vinieron siempre fueron la sombra del que había de venir. A Dios sea la gloria por eso. Todos los profetas que vinieron, ellos eran la sombra del que había de venir. Y por esa razón, curiosamente, a todos los profetas que vinieron, a los que vinieron temprano y sin cesar, ¿qué hizo el pueblo con ellos? Los mataron. ¿Y qué hizo el pueblo con Jesucristo? Los mataron también. Hermano amado, en Cristo Jesús se cumple todos estos oficios de una manera excepcional, pero eso nos da paso a que esa muerte de Cristo, del profeta que viene a anunciar la salvación y vida eterna para ti y para mí, cuando ese profeta muere, se cumple la palabra y se convierte en salvación eterna para ti y para mí. Este es el misterio de la piedad. Entonces dice aquí, Pedro dice, ahora entendiendo ya con el Espíritu Santo de la revelación dentro de sí mismo, dice, entendiendo ahora ya todo esto, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Existe un juicio para aquel que no escuche las palabras del último profeta. ¿Y cuál es este último profeta y único profeta y el profeta eterno? Jesucristo nuestro Señor. El que creyere en Él, ¿cuál es ese Él? Jesucristo, el profeta anunciado. El que creyere en Él, ese será salvo. Mas el que no creyere en Él, ese será ¿qué? Condenado.